¿Eh? Estás con el micro apagado, Jackie. Está grabando. Está grabando Ricardo. ¿Ya empezamos? Edna, ¿puedes compartir? Gracias. Bien, buenas noches con todos y con todas, con todas aquellas personas que nos acompañan por Zoom, como también por Facebook Live. Hoy día, en miércoles de encuentro, tenemos el gusto de presentar un taller que hemos denominado Con optimismo a la vida, 7 propuestas. Pero antes, permítanme hablar un poco de algunas definiciones para poder entendernos en el tema, ¿no? Y básicamente son las disciplinas que en Centras nosotros compartimos. En el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología. La logoterapia es una psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es la motivación del ser humano, es decir, encontrar el propósito de vida, encontrar un para qué. El coaching es una disciplina que tiene como finalidad llevar a la persona a la acción y a la aplicación, de manera tal que permita a la persona desarrollar nuevas y mejores competencias para el logro de sus objetivos. En el caso de la tanatología, etimológicamente es la ciencia encargada, ¿no?, de encontrarle sentido a la muerte. Y el día de hoy, como estamos hablando de con optimismo a la vida, mencionaré el optimismo, ¿no? Que es esa tendencia y esa disposición para ver el lado positivo o favorable a toda situación o experiencia. Entrando de lleno, ¿podría Senma pasar a la siguiente, por favor? Entrando de lleno ya al taller, hoy por hoy, en una situación buca, por llamarlo correctamente, volátil, incierta, compleja y ambigua, ¿no?, donde hay mucha incertidumbre, genera mucha ansiedad, genera muchos miedos. Normalmente estamos nosotros expuestos a escenarios negativos, donde las noticias, ya sean escritas, o sean televisivas, o en redes, ¿no?, por lo general son negativas. Y esto nos lleva a expresarnos también de manera negativa. Todas son noticias negativas y evidentemente nos contagiamos. Sucede muchas veces también que, y en el buen sentido de la palabra, el término adicción, en el buen sentido, es que nosotros en nuestro día a día, ¿no?, hablamos de las situaciones negativas que nos vienen sucediendo. Y creo que es momento pertinente y oportuno de hablar de cosas positivas, de hablar de nuestros logros y hablar de nuestras alegrías, porque la vida continúa, ¿no? La vida continúa y por lo tanto tenemos que ir construyendo nuestro futuro en el presente. Y yo pregunto, ¿cómo hago una pausa para ver mis logros y alegrías? ¿Cómo creen ustedes que yo podría hacer una pausa para ver mis logros y alegrías? Si desean, pueden compartirlo en el chat, yo lo voy leyendo, pero es importante hacer un alto, es importante
poner un stop, ¿no? A esta vorágine del día a día y tener esa capacidad de poder reconocer todos aquellos logros y todas aquellas alegrías que nos han acompañado. Es bueno, digamos, mirar el camino recorrido, mirar las huellas que hemos dejado, para poder reconocer todas esas potencialidades, todas esas capacidades y todas esas competencias que tenemos y que nos han permitido al día de hoy estar donde estamos y ser como somos. Entonces, ¿cómo hacerle un alto? ¿Cómo hacer una pausa? Casualmente, precisando cuáles son esos propósitos y esos objetivos que yo deseo lograr. Precisando o detallando que el propósito que yo deseo lograr es el que me genere un reto, es el que me motive, no me empuje. Ojo, no hablamos de empujar, eso ya no es un propósito. El propósito es aquel que a uno lo jala, lo atrae, ¿no? Esa atracción genera un compromiso, ¿no? Y es importante que dentro de este proceso nosotros podamos estar en condiciones de definir con claridad cuáles son esos propósitos que nosotros deseamos llevar hacia adelante. Edna, ¿podrías pasar la otra diapositiva? Bien. Empecemos con una pequeña reflexión, pero antes es importante lo que decía hace un momento, ¿no? Yo necesito crear un entorno o necesito crear una vida que se sienta bien por dentro, no por fuera. Y el propósito que yo precise y el propósito que yo defina debe satisfacer mis expectativas, no las de mi entorno. Eso debe quedar bien claro. El propósito es mío, es de Ricardo, es de cada uno de ustedes, ¿no? De Nidia, de Rocío, de Shirley, de Susi, Inés, Marcela. Y ese propósito que ustedes definan tiene que satisfacer sus expectativas, tiene que hacerlo sentir bien a uno por dentro. No tiene por qué estar satisfaciendo necesidades o expectativas de terceras personas. Creo que ese es un chip y es un paradigma que tenemos que cambiar. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, y a efectos de poder, digamos, mirar la vida con optimismo, uno debería de hacer un pequeño alto y visualizar la vida que uno desea. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito. Visualizarlo de manera tal que me permita a mí precisar de la siguiente manera. Plazo, o sea, tiene que ser un plazo razonable, el cual me permita a mí cumplirlo. Medible, es decir que yo pueda cuantificarlo de manera tal que pueda yo controlarlo y saber exactamente si está satisfaciendo mis expectativas o no. Y acá es importante realizar unas cuantas preguntas. ¿Qué cambios a nivel personal o profesional notas hoy en día? Las personas que deseen responder, apreciaría mucho que lo hagan por el chat para ir leyéndolos, o en privado, a cualquiera de los tres. Puede ser a Edma, a Jackie o a mí, si desean hacerlo en privado, ¿no? O de manera pública. Pero es importante precisar qué cambios a nivel personal o profesional vengo notando, experimentando hoy día. Recordemos que nosotros venimos
digo nosotros como planeta, todos, venimos de, un, de una crisis fortísima, ¿no? Y evidentemente cada uno de nosotros ha recurrido a una serie de variables, a una serie de competencias personales propias que nos ha permitido estar donde estar y estar como estamos. Y en ese proceso, seguro, hemos hecho o hemos experimentado, ¿no? Cambios. Yo les preguntaría, ¿qué cambios personales o profesionales sienten ustedes que han experimentado? Y la otra pregunta es, ¿cómo te comportas? ¿Ha cambiado algo en ti? Los animo a compartir, o a escribir, u opinar estas dos preguntas. O están muy... Hay Ada que romper el, escrito, hay que romper el Ricardo. hielo. A ver, Ada Ada escrito. está, ha Ada escrito. descrito muchísimos cambios. Estoy siendo más tolerante, menos temerosa y más segura de lo que hago, me gusta y me hace feliz. Gracias, Ada. ¿Alguien más que desee compartir? Estamos Hola, invitando Marcela. también a los de Facebook, Ricardo, para que puedan compartir, para poder leer desde Facebook Ujú. a los que nos están siguiendo. Eh, que bueno, Marcela dice, desarrollé la resiliencia. En redes, ¿no? Por lo general. Susi dice, yo me veo más tolerante y veo el cambio en lo personal que ahora pienso un poco más en mí. Bien, agradezco la participación y le doy pase. Marcela dice, desarrollé más mi creatividad. Gracias, Susi. Es decir, que me doy tiempo para mí, para hacer lo que me gusta. Bien, gracias. Le doy pase a Jackie. Bueno, acá tenemos la primera propuesta, que es vive de acuerdo a tus capacidades o de acuerdo a tus creencias. Es una pregunta, digamos, bastante como para poder pensar. Pero yo antes quisiera hacer un poquito, digamos, explicar los términos, ¿no? Capacidades. ¿Qué son las capacidades? Se dice que tener capacidad o competencia es haber podido desarrollar ciertas habilidades. Cuando yo digo ciertas habilidades, siempre tomando en cuenta que toda persona es diferente, es única e irrepetible. Entonces, no todos logramos tener al mismo tiempo ni las capacidades ni las habilidades. Esto se considera un valor para poder elegir, ¿no?, determinadas tareas individuales o grupales, incluyendo el trabajo que hacemos nosotros día a día. Las capacidades es algo que vamos a ir desarrollando a través del aprendizaje de cada día de nuestra vida. Y esto nos va llevando a una superación personal. Y acá quisiera hablar un poquito de los valores, porque no podemos, digamos, dejar de lado sin ahondar en el tema. Cuando los valores son adquiridos a través del desarrollo coherente y permanente en actitudes, estos se reestructuran con la personalidad, para poder así transformarlo en capacidades propias. Y es donde vamos y regresamos a la unicidad de cada uno, ¿no? Entonces, cada persona, el ser humano, se va capacitando para poder ser solidario, para poder ser responsable, para ser autónomo, para ser independiente y despertar
también la sensibilidad. Y el concepto de creencia, ¿no? La creencia es un sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación personal, es algo que nosotros consideramos verdadera. Las creencias, en muchos casos, vienen del subconsciente, no son conscientes. Y nuestro sistema de creencias y valores es algo que también exclusivamente es de nosotros de manera individual. Por lo tanto, es muy diferente a las creencias de los demás como seres únicos. Y acá viene un poco también el respeto. Hay que aprender a nosotros a poder respetar las creencias de cada uno. Estas creencias van dando un significado y una coherencia a nuestro mundo. Y nosotros podemos llegar a cuestionarnos incluso nuestras propias creencias, ¿no? Podría llegar a desestabilizarnos un poco. Sin embargo, nosotros ponemos el alto para que esto no nos derrumbe, no nos haga caer. Es por eso que nosotros logramos reaccionar para poder modificar algunas de nuestras creencias. Definitivamente las creencias son experiencias personales que van creciendo con nosotros y las vamos modificando. Eh, Hay que tener en cuenta que las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta, porque es lo que nos va a fortalecer en, en no lograr que otra persona nos convenza de lo contrario. Es por eso que la creencia debe ser firme y poderosa para cada uno de nosotros. ¿No? La siguiente, por favor. Quiero antes comentarles que para poder terminar las creencias, porque se me fue un poco, y los valores, es justamente lo que nos va a poder llevar al éxito, a la seguridad, al amor, a la felicidad. Es al aspecto justamente del tema de hoy, que es el optimismo, es la parte positiva. Esta segunda propuesta que dice, ¿cómo han evolucionado tus actitudes durante la pandemia? ¿No? Definitivamente las actitudes han ido como moviéndose, fluctuándose. Susi misma comentó que ha ido como cambiando, ¿no? Y así como Susi, como yo, como Ricardo, como Shirley, todos hemos tenido una evolución de actitudes. Acá lo básico y principal es poder trabajar la actitud positiva, que es la actitud mental que nos ayuda a resolver los problemas que nos aparecen en el camino. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no ha tenido ningún tipo de problema desde el 15 de marzo hasta el día de hoy? No sé, espero a ver que alguien me diga, yo no he tenido ningún tipo de problema. Todos hemos tenido justamente la posibilidad de poder tener una actitud de cambio, ¿no? Esta afirmación de la actitud positiva ante la vida nos va a poder permitir tener una visión mucho más optimista de la vida y permitir la confianza en uno mismo. Esa confianza que a veces, justamente por la incertidumbre que vivimos, se ve como tambaleando y va a permitirnos que la autoestima mejore. Esta actitud, que es la forma actuar de cada uno de nosotros, es el comportamiento para poder realizar cosas y poder enfrentarnos a los desafíos que tenemos nosotros, no puedo decir día a día, pero sí eventualmente, ¿no? La actitud definitivamente es la que toma frente a los problemas, determina la importancia. Esta actitud me va a decir si debo preocuparme mucho o debo poder yo salir rápidamente, porque desgraciadamente el momento en el que estamos viviendo nos ha hecho una mezcolanza en la vida, ¿no? Hay un dicho conocido que dice, hay dos formas de ver el vaso medio lleno. Nos podemos alegrar de observar la mitad llena o podemos preocuparnos por ver la mitad vacía. Y eso depende de cada uno de nosotros. Es justamente
eh, como la elección de nosotros de cómo queremos ver la vida, ¿no? Y yo les hago una pregunta. ¿Quieres ver siempre lo que falta? ¿O prefieres cultivar una mirada positiva que les permita a cada una de ustedes valorar lo que uno tiene? No sé, de repente alguno de ustedes podría responderme estas preguntas, ¿no? ¿Quieres ver siempre lo que falta o prefieres cultivar una mirada positiva que te permita valorar lo que uno tiene? Creo que en la parte de Ricardo ha habido algunas respuestas. No sé si querrán cultivar, me dice Susi. Y Rocío pone, cambio radical en mi vida. He desarrollado el desprendimiento y más elegancia. Creo que es el anterior. Entonces, definitivamente, digamos, los expertos, a ver, acá dice, el crecimiento del ser humano es permanente y siempre habrá un faltante. Exactamente. Y en esto está justamente nuestra actitud de elección, de poder elegir qué cosa es lo que yo quiero, ¿no? La actitud positiva es la actitud mental, entonces, que nos va a ayudar a resolver nuestros problemas, los que se nos presentan a nosotros, ¿ok? Y esto nos va a llevar a poder lograr una confianza en nosotros mismos y, por ende, nos va a poder dar la pauta para poder confiar en los demás. Yo quisiera hacer con ustedes una pequeña dinámica. Mochi, deja de compartir un minutito, por favor. Vamos, por favor, a cerrar los ojos. Los invito a cerrar los ojos. Nos vamos a conectar. ¿Se escucha la música? Los voy a llevar, por favor, a conectarse con cada uno de ustedes. Vamos a tratar de vernos de fuera. Vamos a alejar todo lo negativo que podríamos tener en nuestro día a día. Y quiero, por favor, que venga a su mente aspectos positivos que te definan a ti y a tu entorno. Cosas que a veces no valoramos. Como por ejemplo, estoy sana, estoy sano, tengo una familia que me escucha y me quiere, tengo actividades que me llevan a estar dinámico o dinámica. Y quiero que ustedes vayan haciendo la lista. Voy a guardar un rato silencio para que cada una de ustedes o cada uno de ustedes pueda ir rescatando los aspectos positivos. Vamos a agradecer siempre porque yo me estoy valorando en este momento. Si desean, lo pueden escribir antes de abrir los ojos. Vamos a dar una respiración. Muy bien, Nidia. Una respiración profunda. Inhalando, exhalando y estirándonos. Muy bien, muy bien. Y ahora los invito
a compartir sus aspectos positivos. Vamos a valorar todo lo que tenemos y a veces no vemos. Tenemos un par de minutos. Y podemos ir compartiendo y ya tienen su relación. Acuérdense que la retroalimentación, el compartir, siempre ayuda al crecimiento personal. Si nos están siguiendo en Facebook, pueden escribirnos ahí para compartir, porque todos estamos juntos en este momento. Mirar positivamente el desarrollo personal. ¿Quién más comparte con nosotros? Pueden hacerlo de manera privada o de manera abierta para todos. Vamos a apagar la música para poder compartir. Sí, Nidia, adelante. Sí, bueno, agradezco por estar viva, por el poder disfrutar el aquí y el ahora, por escucharlos a ustedes, por ese corazón tan grande que tienen para poder difundir el conocimiento y ayudarnos a despertar. Gracias. Gracias a ti, Nidia. Ada nos dice, siempre pude compartir lo que tengo con algunas personas de mi entorno. Ahora he multiplicado ese compartir y siempre pienso que puedo más. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera participar? Vamos a ver, los chicos y chicas que están en Facebook, anímense. Yo agradezco. El día a día para mí es un aprendizaje. Me levanto y digo gracias, Señor mío, por tener un día maravilloso, por haber salido el sol, por los animalitos, o sea, disfrutar de todo lo que tenemos día a día. Esa es mi experiencia. Mil gracias. Acá María Elena nos dice, agradezco estar viva, con salud, en familia y en paz. Deseo que esta pandemia desarrolle más empatía y más compasión. Ligia dice, el apoyo incondicional de mi familia. Muy bien, muchas gracias. Este ejercicio que hemos hecho es positivo y lo podemos hacer todos los días en los que nosotros nos sentimos como que nos falta gasolina, porque lo que tenemos justamente que rescatar son las cosas positivas, que las tenemos. No todo es malo en la vida. Gracias, seguimos. Sí, gracias, Jackie. Bien, Víctor Frankl, que fue el creador de la logoterapia, la terapia orientada hacia el sentido de vida y que fue descubriendo las claves a través de su vida, pero sobre todo en ese campo de concentración que le dio una cantidad de elementos para enriquecerlo, señalaba de que él recogiendo también parte de la filosofía existencial preexistente, decía que los valores son como los faros hacia el sentido de vida. Es decir, que si nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir, el rumbo que nos dan los valores es lo fundamental. Es decir, y él señala 3 tipos de rumbos, ¿sí? En el dar, que es en el trabajo, por ejemplo, o en la transformación, es donde vemos nuestro sentido de vida también. Si, por ejemplo, tenemos alguna actividad que nos da una cantidad de recompensas enorme, como es el caso, por ejemplo, de los profesores, que encuentran su sentido en
digamos, en el acompañamiento a niños y niñas, a los adolescentes en la orientación. También puede ser en los valores vivenciales, le llamaba él, que son el tipo de experiencia, como decía Guita, el escuchar los pajaritos, por ejemplo, ver una puesta de sol, ¿sí? En el amor también es la experiencia que nos da, que nos enriquece, ¿no? Entonces es un rumbo fundamental. Víctor Frankl tenía, por ejemplo, el escalar las montañas. Él, sus fines de semana eran prácticamente irse a caminar en los Alpes, a poder sentir ese aire y renovarse permanentemente con su vivencia ahí. Y había un tercer tipo de valores que son los de actitud que él cultivó en el campo de concentración de una manera tremenda, ¿no? Él cuando estaba en el campo de concentración y tenía que responder a las tareas que le daba, digamos, su carcelero en ese momento, un nazi, que era feroz, él decía, yo me imagino estar hablándole y ayudando a las personas que han pasado por sufrimiento, ¿sí? Entonces él empezó a cultivar, digamos, actitudes positivas, imaginándose un futuro diferente. Entonces, en este momento, tras tantos meses de pandemia, digamos, desde marzo a la fecha, de una u otra manera nos hemos ido reinventando y hemos ido modificando un conjunto de actitudes, de conductas, de creencias, como hemos podido observar, ¿no? Meses, digamos, cuando recién estábamos comenzando la pandemia, escuchamos a la gente una cantidad de expresiones de miedo, de incertidumbre que todavía prevalecen, pero ahora se está dando pie a otras. Las personas han ido como mutando, como ustedes mismos lo han señalado en el chat y en sus expresiones, que Mochi, tu audio, por favor. Elma, sí, ahí pero está. se decía que el host me había enmudecido. Entonces, bueno, el hecho Disculpa, es se de que, había movido. bueno, el hecho es de que hemos pasado de la pandemia acá por un conjunto de conductas, creencias y actitudes distintas. Y ahora quizás si nos reconocemos, decimos, en marzo partimos llenos de miedo, seguramente abril y mayo no sabíamos qué iba a pasar, empezamos a tener una serie de reacciones de qué es lo que va a suceder, y ahora que estamos en octubre, algunas personas, como ustedes han señalado, pues me he reinventado en el dar, si estamos viendo esos tres tipos de valores, en el dar, en el recibir o en el resignificar, ustedes han tenido cambios en su vida. ¿Cuál sería el principal para ustedes de ese tipo de valores? Si en la transformación, en el trabajo, si en el tipo de experiencia o en el tipo de actitud, ¿cuáles serían los cambios que ustedes consideran que han sido como los más importantes en este periodo de pandemia? Emma, Sí. ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Emma Vale. linda? Yo creo que un valor importante que siento en mi vida es la contemplación, porque a diario voy a caminar al parque y puedo conectarme con la naturaleza, elegí un árbol y siento su paz, su tranquilidad, regula mi ansiedad y es como un maestro que me permite comprender que aún dentro de la actividad de su crecimiento, que no lo podemos notar, solamente lo vemos al árbol y a toda la naturaleza, está esa paz que debemos encontrar para poder iluminarnos, para poder vivir dentro de este proceso de pandemia. Entonces, yo creo que la naturaleza en su silencio tiene mucho, mucho que enseñarnos. Y como te repito, la contemplación creo que es lo que estoy desarrollando más. Claro, esos son Gracias. los valores del recibir, los valores experienciales, vivenciales, ¿no? Susi también nos dice que es sobrevalorar la vida, la mía y la de los demás. Es decir, estar vivos. Mira, finalmente uno se levanta y dice, estoy viva. ¿Sí? En mi caso igual, o sea, y cada día que me levanto es un agradecimiento, pues estoy viva.
¿no? Y veo a los míos también, y estoy viva, y veo y sé que otros no lo están. Y entonces, verdaderamente hoy en día estamos sopesando otro tipo de valores diferentes. Nos hemos ido como quitando, de alguna manera, la piel, las máscaras, y de pronto estamos en plena transformación, una era de transformaciones muy grandes. Entonces, Gita también nos hablaba de los pajaritos, ¿sí? Ella también, al igual que Nidia, es como que disfruta de cosas que antes, claro, estaban en el panorama, pero como que ahora le da una atención importante y se compenetra con ese sonido, ¿no es cierto? ¿Qué otros cambios más han visto ustedes en el dar, en el recibir, en la actitud? ¿Qué otros más perciben como cambios en sus vidas? Mochi, En acá este tengo periodo? el comentario de Sí, Toti por Facebook. sí. Ay, qué correcto que se me fue. Dice, no, que ha entrado por Facebook y que no puede entrar por Ada Zoom. dice, había actividades que pensé que nunca las podría realizar. Ahora me estoy volviendo experta y feliz de haber vencido ese bloqueo. Importantísimo lo que dice Ada. Y creo que eso también es común a muchas personas, ¿sí? Muchas personas que están como incursionando en elementos que antes no hacían, que puede ser desde la cocina, ¿sí? Hasta hacer cosas por sí misma que antes no hacía y disfrutarlas. Entonces, estamos de alguna manera mirando como lo hacía el doctor Víctor Frankl de la logoterapia, que hablaba de que las crisis son una oportunidad para crecer y que hay que decirle sí a la vida pese a todo, ¿no? Y cómo este contexto nos está dando esos faros, esos caminos, ese rumbo, porque el sentido es como el sentido último, ¿no? Pero el rumbo nos dan los valores, ¿no? En el transformar, en las vivencias, en las actitudes. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, digamos, qué otros valores hemos cultivado en este periodo? ¿Alguna Ligia más? escrito. Ligia escrito. Ligia, a ver, no le veo a Ligia. Ahora me he descubierto más fuerte y soy más compasiva, ya no solo con los otros, sino conmigo misma. Excelente, excelente Ligia. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos entonces en una era de cambios y en esta era de cambios estamos descubriéndonos con valores, descubriéndonos con nuevos sentidos también, porque el sentido se va cambiando, no es que yo tengo y nazco con el sentido, no, la vida, el sentido y el propósito como que va cambiando. Y justamente esta época de cambios nos toca mutar, eh, nos toca además encontrar nuestro centro, ¿sí? Estar fuertes para poder sentirnos también fuertes, capaces de resignificar estos momentos difíciles. Y bien, la cuarta propuesta es, hoy, ¿cómo es tu vinculación con los demás? Sin duda que el tema de los vínculos ha sido uno de los elementos de nuestras vidas que han mutado significativamente en el momento de la pandemia, ¿sí? Digamos, hay un libro muy interesante de Analía Boyarillán, una logoterapeuta argentina que trabaja mucho sobre logoterapia vincular. Ella cita un estudio que se realizó en los Estados Unidos y que duró 75 años. Fíjense qué largo. Toda una familia, digamos, 3 generaciones, ¿no? E indagó en la vida de más de 700 personas para ver qué era lo que los hacía felices. Y la mayoría, prácticamente todos, concluyeron que son las buenas relaciones las que nos permiten ser más felices y más sanos. Incluso nos permiten vivir más. Entonces, la importancia en este estudio decía que era muy importante no tanto la cantidad de vínculos que uno ha tenido en la vida, sino la calidad de los mismos. Y sobre todo los buenos vínculos que nos nutren emocionalmente. O sea, digamos que los vínculos tóxicos no, nos acortan la vida. Son los vínculos que nos hacen resonar, fluir, que nos nutren, ¿sí? Entonces los buenos vínculos van de mano con la plenitud. Entonces, y un elemento que también nos recordó Sergio Sinay, quien estuvo invitado por Centras recientemente, él hablaba de la palabra recordar, re como nuevo y cordar el corazón. Entonces, cuando hablamos de los vínculos, estamos dejando sembrados momentos y recuerdos que se van a quedar en el corazón, ¿sí? Entonces, en tiempos de pandemia han cambiado las rutinas de estos vínculos, de hecho, que nos duele muchísimo no ver a los nietos, no ver a la familia,
por supuesto, ¿sí? Pero hay nuevas formas de vínculos que hemos creado y recreado justamente para poder paliar esa sensación, digamos, de desvinculación con nuestros quereres, como dirían por ahí, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo es hoy tu vinculación con los demás? ¿Ha cambiado? Seguramente. Pero aquí hay una pregunta que quiero que los motive hacia la acción. ¿Cómo podrías en este contexto de distanciamiento social, digamos de confinamiento todavía, ¿sí? ¿Cómo podrías humanizar tus vínculos familiares, laborales y personales? ¿Es posible que los puedas humanizar? ¿Cómo los podrías humanizar para que estos sean, digamos, nutritivos, también emocionalmente ricos, ¿no? Podría ser una mirada, podría ser una llamada, qué sé yo, diferentes formas en las cuales puedo humanizar. Entonces mi pregunta a ustedes es, con todas las limitaciones que tenemos, ¿cómo podríamos humanizar los vínculos familiares, personales y laborales en lo que queda del tiempo de este confinamiento? ¿Qué nuevas acciones, gestos, voz, postura, mensajes podría hacer para humanizar esos vínculos? Comparte, por favor, brevemente, cómo podrías humanizar esos vínculos en este contexto. De una manera innovadora, solo nos queda imaginar formas distintas. ¿Quién hizo el estudio? Bueno, es una entidad americana, ahorita no tengo la fuente, solamente sé que es el libro de Analía Boyadillán, ya te lo vamos a decir, Ligia. Ella lo cita, ¿no? ¿Cómo podríamos humanizar esos vínculos? Dice Susi, es que el distanciamiento es social, no emocional. Se tiene que estar cerca sin vernos. Se tiene que poder cambiar la forma sana de relacionarnos. Muy lindo, Susi, es cierto. Ahí hay una intención de que la distancia no nos debe limitar y que podemos humanizar ese vínculo aún en este distanciamiento. ¿Cómo creen ustedes que podrían hacerlo? ¿Podrían dar algún ejemplo de cómo pueden humanizar esos vínculos, hacerlos de mucha satisfacción emocional? Mochi, yo quisiera comentar algo que me trae a la mente justamente el día que estuvimos con Alejandro de Barbieri, ¿no? Que recalcó que no había distanciamiento social sino físico, porque nosotros seguimos de alguna manera Pero vinculándonos. yo le quiero llamar social, porque me parece que efectivamente es así. O sea, por ejemplo, últimamente me decían las amigas, pero vamos a reunirnos en un picnic. Y yo le decía, no. ¿Por qué? Porque yo igual puedo relacionarme, pero no, por el momento no quiero guardar ese distanciamiento físico, ¿sí? Pero no quiero distanciarme de ustedes. Entonces, de alguna manera, sigámosle llamando distanciamiento social, ¿no? Porque lo que queremos es enfatizar que no queremos contagiarnos, pero sí queremos estar cerca al corazón. A ver, ¿qué dice Nidia? Llamada de gratitud a los nuestros, mensajes de bienestar para todos, lo que ustedes están haciendo. Bueno, de alguna manera lo que estamos haciendo, también lo que busca es acercarse. Ligia, yo quiero hacer un video con un mensaje positivo a las personas que me interesan y enviarlo personalmente. Mira qué bonito, Ligia. Ese es un lindo gesto porque podemos humanizar esos vínculos en este distanciamiento. Y lo podemos hacer de muchas formas creativas. ¿Quién más? Ada Rosas, definitivamente el verse físicamente y conversar con los seres queridos ya es una forma de alegría y satisfacción, cierto. Pero ahora no es posible. Melina Brotzman, de Argentina, la verdad es que yo soy súper sociable y me afectó el no poder abrazar, mirar, compartir, pero por ahí lo que logré es hacer gestos, llamadas, organizar Zoom con amigas y amiguitos de nuestros hijos. Igual creo que la pandemia del COVID no es la gravedad. La pandemia más grande es que es la que las personas llevan adentro. ¿Cierto? Podemos acercarnos aún en este distanciamiento. Hay diferentes maneras. Nosotros hemos buscado como Centras el estar presentes y cerca de ustedes a través de estos eventos, ¿no? Y sabemos que es bien recibido. Y nos parece que es una manera de tender puentes, ¿no? Y puede eso de grabar el video, ¿sí?
las llamadas, los mensajes. ¿Qué más podemos hacer para humanizar estos vínculos? Emma, una forma que yo encuentro de comunicarme y vincularme con mis hijos es que de pronto les escribo poesías o les pinto algo y se los mando con un mensaje bonito. Y todos los días agradezco a mi madre por haberme dado la vida, porque pasamos los días a veces y damos por sentado ese amor maternal o ese amor a los hijos, ¿no? Entonces es algo que me deja tranquila y me da mucha paz en realidad. Entonces tratar de dar lo mejor que hay en nosotros para los demás, no solo para mis hijos y mi madre, sino para todos los que pueda, ¿verdad? Yo creo que es una Claro, forma. la expresión del afecto es un elemento fundamental, ¿no? Ahora voy a comentar eso. Ada dice, mi acercamiento es a través de la red y cuando me refiero al físico es verlos saludables y alegres. Bien, pero como dice Nidia, la expresión del afecto, porque Jackie siempre nos recuerda que en los temas de tanatología hay mucha culpa, y cuando uno no expresa un afecto en un determinado momento, y Nidia nos recuerda que aún en este confinamiento, aún con este distanciamiento, podemos expresar nuestros afectos. Y esa es una tarea bien importante, de las maneras como querramos hacerlo, pero expresarlo, ¿no? Expresar, si antes lo hacíamos poco, expresarlo más también es una nueva manera de vincularnos, ¿sí? Bien, ¿alguien más que quiera compartir algún pensamiento, algún comentario al respecto? Entonces, seguimos. Creo que sales y vuelves a entrar, Mochi, porque no avanza. Sí, vamos a seguir con la diapositiva. Espérense, aquí, a ver. Mientras tanto, Edna... Ahí está. No, No, esta no es, esta esa no no es. es Edna. Mientras tanto, Susi dice lo siguiente, ¿no? Hoy recibí un fuerte abrazo y me tomaron de la mano. No me soltaba. No fui capaz de decir que me suelte, pero entendí que era necesario para la otra persona que lo necesitaba. A mí me dio mucha fuerza. Creo que si es inevitable ver a alguien y está cerca, no le puedo negar un abrazo. Luego me puse alcohol por todo. Es que es difícil. A veces uno se encuentra, a mí me ha pasado pocas veces porque casi no salgo, ¿no? Pero el primer encuentro con mi hermano mayor, hice el gesto de que lo iba a abrazar y me fui para atrás y él me dijo, no. Vi a mi hermano de más de 60 años pidiéndome el abrazo, no me pude negar. Y hemos llorado como bebés, porque era el primer abrazo que yo recibía después de muchos meses. Entonces, ese es también, cómo es la protección, uno como que pone la mano y, bueno, Susi se desinfectó con alcohol. Elma, ¿ya puedes compartir todavía? Sí, Sí. ya está. Sí, un minuto. No quiere. Ahí está. No, Ya. No, ese no es Elma. ahora Ahí. no, tampoco. Problemas técnicos Ese era el mío. del internet. El siguiente, este es. No, este no es. No, Elma, no es. Ahí no está Estamos Elma. viendo una plantilla en blanco. ¿Qué? Se pasó rapidita la plantilla de nosotros. A ver, Jackie, ¿tú Melina podrías dice, ¿no? verlo? Sí, déjame Melina ver que dice, la estoy yo abriendo. en mi caso vivo con mis dos hijos, Cande de 10 y Segu de 7. Esto nos acercó más. Les cocino rico, les hago juegos, notitas, despierto con música como que cada día sea distinto. Lo que tengo es miedo al volver a la realidad porque en los niños nadie está pensando. Estaría faltando la educación emocional y la afectividad no se reemplaza con nada. Lo cual es válido, ¿no? Lo cual es totalmente cierto y en esta pandemia lo que nos obliga, exacto, lo que nos obliga ha sido a
reinventarnos y adaptarnos. Listo. Esta diapositiva es tuya, Jackie. Sí, ahí voy. Gracias. Sí, esa la estoy compartiendo yo, pero espérate porque se me ha colgado. Ahí está. Listo, un ratitito, por favor. Que siempre los problemas técnicos. Este es algo que nosotros, por ejemplo, que yo he aprendido con la pandemia, y es la paciencia, ¿no? Definitivamente nos hace enseñar un montón de cosas para poder... Listo, ahora sí. Ay, no sé qué pasa. Es que yo no logro ver. Un ratitito. Un momentito, por favor. Nosotros tenemos acá una lámina que les tengo que checar, porque si no se ve un ratito. Es que no puedo checar no, me esperan un 5 porque yo normalmente Dame no para comparto. compartir, dame para compartir, que ya la tengo. Ya, sí, porque... Un ratito, Mochi, porfa, ya, porque se me ha... Ya está. ¿Ya está? Sí. Tenemos nosotros en esta lámina un candado a medio cerrar, ¿no? Y una pregunta que es muy del momento, además. ¿Has realizado algún cierre voluntariamente? Y en realidad, cuando nosotros hablamos de cierres, son pérdidas, ¿no? Cada pérdida, nosotros en tanatología, es un duelo. Puede ser el fallecimiento de alguien, ¿no? Como es, digamos, la ubicación de nosotros, que es pérdida, duelo, fallecimiento. Sin embargo, nosotros durante la vida perdemos muchas cosas importantes para nosotros. Y este camino de pérdidas, y sobre todo ahora, en estos 200 y pico de días de cuarentena focalizada, en fin, como este nuevo estilo de vida, ¿no? Nos está llevando a sobrellevar esta crisis, pero con un sentido, que es implicar, a llevarnos, a aprender, a convivir con este dolor, con esta pérdida, con este camino al cierre. Todo tipo de duelo o pérdida tiene que pasar por las etapas del duelo, ¿ok? Las etapas del duelo pueden ir y venir, no es de una manera, digamos, en la que tiene primero voy acá, no, puede ir mezclada hasta poder llegar a la aceptación. Cualquier tipo de duelo, de pérdida, independientemente de lo que ocurra o de lo que ha ocasionado, Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera en tanatología, ¿no? Nos dice que podemos pasar por la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Yo quisiera ubicarme con ustedes ahora, ¿no? En estos días de pandemia, si alguno de nosotros ha podido ubicarse en alguna de las etapas del duelo: negociación, ira, negación, depresión, aceptación. Quisiera leerlos porque muchos de nosotros no solamente hemos tenido pérdidas físicas, sino ha habido pérdida de trabajo, pérdida de, digamos, reestructuración del sueldo, no poder salir a la calle, ¿no? Enfermedades que han salido, digamos, en este momento. Quisiera ver si alguna de ustedes o alguno de ustedes nos hace llegar, si es que antes de llegar al cierre, yo quiero primero el momento previo. Por eso es que el candado está medio abierto y medio cerrado.
¿Quién se anima a poder ubicar el momento de la etapa? Ya saben que lo pueden hacer. Ira. Gracias, ira. Y es algo que normalmente todavía se ve. Hay mucha gente molesta, ¿no? Porque, digamos, no se está logrando poder cerrar el momento. Es este momento de incertidumbre el que nos tiene a nosotros todavía en camino a, ¿no? Acuérdense que el duelo no es un proceso lineal, ¿ok? Nosotros lo que tenemos que evitar es quedarnos anclados en alguna fase. Y Ligia ha poder, hecho un comentario. a ver, creo que he pasado por todas. Y es normal. Y que no nos llame la atención que de repente nosotros creemos que estamos, digamos, logrado, check, como digo yo, y puede venir un pequeño retroceso que no es retroceso, es normal. Y yo siempre comparo acá, digamos, el duelo con el latido del corazón. El latido del corazón no es uniforme, es de subidas y bajadas, y así es nuestra vida. Nuestra vida es un proceso de subidas y bajadas, altos y bajos. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. No nos sintamos mal si nosotros creemos que hemos ido para atrás, porque no se va para atrás. Susi también A ha ver, hecho Susi. comentario. He tenido pérdidas de todo tipo por todas las etapas. Gracias, Susi. Ligia. Creo que he pasado por todas. He tenido pérdidas muy dolorosas y con mucho sufrimiento, pero a diferencia de años anteriores, logré asimilar las partidas. Melina Brodsman, ya que soy Melina de Argentina, yo perdí a mi mamá, ella falleció y no pude velarla. También perdí a mis 4 medios hermanos por una casa, no me hablan desde hace 6 meses. Yo primero estuve en la negación, luego Ricardo me ayudó en la aceptación y ahora estoy como en angustia, ya me pesa no ver mis hermanos, sobrinos y no he podido velar ni parar. Recién ahora estoy permitiéndome llorar mucho, que fue el Día de la Madre, que ha sido la semana pasada. Mira, gracias, dije por Melina, perdón por tu comentario, acá hay algo importante, llorar. Lloren, por favor, no se limiten. El llanto es oxigenación del cuerpo. Si alguien quiere esconderse de otra persona para que no la vean llorar, díganle, explíquenle por qué es que tiene que llorar. Porque es necesario llorar el dolor. El duelo, que es de todo tipo, como hemos visto, y acá definitivamente Melina nos habla de varios tipos de pérdidas, se llora y hay que respetarlo. Y hay que respetar y enseñarle a los hijos cuando nosotros queremos llorar, explicarle al esposo, a la pareja, a los hijos, por qué es que llora y por qué es la necesidad de poder llorar. Ada Rosas, física de estas personas queridas, sí perdí a personas muy queridas, sufrí mucho, pero ya estoy asimilando con más fortaleza estas pérdidas físicas. Nos damos cuenta cómo tenemos pérdidas de todo tipo, no solamente es la muerte, son separaciones de hermanos o hermanastros, pérdidas físicas, pérdidas de trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que aprender a valorar, aunque suene este sufrimiento, porque este sufrimiento nos va a hacer crecer, nos va a poder ayudar a nosotros a valorarnos como personas. Sí, Jackie. Sí. Jackie, bueno, yo he tenido que, de alguna manera, ser el soporte de muchas muertes, muchísimas personas fallecidas. Uh-huh. Y había momentos donde sentía que me ahogaba por esa tristeza, donde yo no podía romper en llanto, sino tenía que soportar a las personas y escuchar su llanto. Entonces como que entraba en un momento ya a solas, sin hablar con las personas, de una angustia muy profunda.
y luego venía la gratitud de poder escuchar a las personas. Y lo mismo que tú decías hace un rato, a invitarles a que lloren, a que se conecten con sus emociones, porque nadie les puede decir, no hagas esto, no hagas aquello, es un proceso muy fuerte. Entonces solamente había que escucharlas y acompañarlas, ¿no? Y por supuesto pérdidas personales también. Y lo que nos invita, creo, a poder valorar este presente, a estar vivas, a saber que esas personas que ya pasaron son ángeles, que sus luces nos van a acompañar. Yo creo que es guardar la esperanza de tener a esos seres celestiales que puedan estar rondándonos, ¿verdad? Sí, Jackie, y disfrutar del presente. Y hay dos cosas importantes que has dicho, Nidia. Discúlpame que de repente no has terminado y quisiera que termines. Termina, por favor, para yo poder nombrar estas dos cosas importantes. Sí, bueno, entonces yo creo que todo eso me hace crecer, Jackie. O sea, en medio de esa angustia de ahogar el llanto, después desbordar en llanto y después crecer en medio de eso. No te podía creer, no me podía quedar porque tenía que en otro momento volver a escuchar a alguien y ayudarlos. Entonces yo creo que es crecimiento, es gratitud y es valorar lo que somos y lo que tenemos en este momento. Gracias, Jackie. No, gracias a ti, Nidia. Y acá hay dos cosas importantes que yo quisiera rescatar. La primera, el autocuidado del cuidador. Tu labor ha sido acompañar. Y tu labor como acompañante, digamos, era justamente cuidarte tú misma, ¿no? Tener la opción de poder hablar, de poder llorar, de poder dejar, digamos, limpiar, ¿no? Y otra cosa que nombraste y que también es importante, que es verbalizar los sentimientos, tratar de identificarlos, ¿no? No decir, a veces uno dice, siento algo acá y no sé qué cosa es, no sé qué me está pasando. Entonces, tratar de identificar justamente lo que me está pasando para ponerle un nombre, poder verbalizarlo, para poder identificar y poder trabajarlo. Gracias, Nidia. A ver, vamos a ver. Melina. No, nada más hay por acá. A ver, por acá están comentando. Dice Alberto Araica, buenas noches y bienvenido. Saludos fraternos desde Costa Rica. En el caso de mi hijo que tiene secuelas de post-COVID, ya por 6 meses, él también vive un duelo existencial ante el estigma social y la incertidumbre de estar reinfectado. ¿Algún consejo para acompañarlo desde la distancia? También yo vivo un duelo desde la impotencia al no estar con él y poder acompañarlo. Abrazos. Sí, Alberto, gracias por tu comentario. Definitivamente han aparecido duelos a distancia, han aparecido duelos que nosotros, duelos no cerrados, ¿no? Este candado, digamos, la idea era poder preguntar si alguien había tenido un cierre voluntariamente, pero lo que nos dice Alberto es trabajar con él, acompañarlo mucho, acompañarlo a la distancia, porque no hay otra manera, según lo que tú nos estás escribiendo, acompañarte a ti, buscar tú también alguien que pueda hacer el acompañamiento. Ese es un trabajo de duelo de la época, hay un duelo ahora especial para el COVID, así como él tiene miedo a reinfectarse, hay el miedo a contagiarse y es normal. Entonces acá tiene que trabajar la seguridad él, ¿no? Trabajar su autocuidado para poder comenzar a volver a creer en él. Y el autocuidado aquí es básico, Alberto. Es muy importante poder lograr trabajar la parte espiritual de tu hijo para poder llegar a el autoconocimiento, la autotrascendencia y el autodistanciamiento. Es lo recomendable, te lo digo con términos logoterapéuticos porque, digamos, vas a poder definitivamente apoyarlo y apoyarte a ti también. Y la comunicación de ustedes dos es muy importante para ambos, para ambos.
Yo quisiera, bueno, acá digamos, la pregunta final la voy a pasar por alto porque la participación ha sido bastante valiosa, muy, muy valiosa, porque justamente es el momento en el que estamos nosotros viviendo las pérdidas, ¿no? Y han salido varias pérdidas en este momento. Y no hay muchos espacios en los que están, digamos, dispuestos a poder hablar de una pérdida. Normalmente estamos hablando de qué cosa hacer para poder mejorar, lo cual es la ayuda, es el pilar, pero el acompañamiento a distancia en este momento es básico. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Alberto, ojalá te haya podido ayudar. Seguimos, gracias. Jackie, perdón, antes de que Sí. pases de repente un poquito ayudándolo, Alberto, la meditación y el ejercicio es muy, muy, muy importante en esta etapa, es muy importante. Gracias. Sí, yo justamente estoy acompañando a una persona que ha pasado por COVID y está en un momento de una ansiedad muy grande. Y estoy trabajando con él, digamos, lo que se llama terapia psicocorporal, que tiene que ver con la atención al presente, con algunos ejercicios físicos que puedan ayudar a conectarse con su miedo, pero para digamos, digamos, posicionarse frente a esa emoción y autodistanciarse de ella, ¿no? Y entonces mucho ejercicio físico, mucha respiración consciente, mucho la búsqueda del disfrute, un plan de autocuidado físico, psicológico, espiritual, pero sobre todo el trabajo de la ansiedad de una manera, digamos, logoterapéutica con el tema del sentido, hacia dónde voy cada día, ¿no? Pero fundamentalmente conectarse con su cuerpo para que pueda recuperar, digamos, su cuerpo y su sensación de seguridad de habitar en el cuerpo, ¿no? Por ahí. Hay muchas herramientas, ¿no? Porque Mochi trabaja con el cuerpo, yo lo trabajo con el arte, ¿no? La idea es que no se sienta solo, sino que se sientan acompañados ambos, ¿no? Y poder trabajar justamente todas las técnicas de logoterapia. Nosotros trabajamos el duelo de una manera logoterapéutica. Seguimos. Bien, seguimos. Bien, hemos llegado a un punto en el que prácticamente estamos viendo que esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones. Desde el inicio de las preguntas que hemos venido formulándoles para que se puedan conectar con esa experiencia vital tan fuerte que va a quedar marcado para varias generaciones, digamos, esta vivencia de la pandemia, del confinamiento, del cambio radical de nuestras vidas, cómo nosotros nos vinculábamos con otros, cómo nos abastecemos, cómo trabajamos, en fin. Pero hemos tenido varias lecciones y por lo que hemos estado escuchando también lecciones positivas, así como lecciones también de sensaciones que no, digamos, negativas. ¿Cuál ha sido la principal lección, digamos, de vida que tienes en esta pandemia? ¿Positiva o negativa? ¿Qué aprendí de esta pandemia? A ver. Emma, Sí. perdón. Sí. Creo que el pilar fundamental del aprendizaje ha sido el autocuidado. El autocuidado, ¿verdad? El autocuidado y agradecer por cada detalle, disfrutar del presente y comprender a las demás personas, querer su unidad, respetarla, porque cada uno es tan diferente y creo que nos ha permitido en el círculo familiar, si estamos con alguien en casa, a respetar sus formas, sus espacios. Gracias. Interesante, gracias Nidia. También Susi habla del autocuidado como el principal aprendizaje. Y sabemos que el autocuidado tiene en esta pandemia un mensaje fundamental, que si yo me cuido, estoy cuidando a otros. Si yo soy responsable de mí, también soy responsable socialmente. Así que muy interesante lo del autocuidado.
Ada Rosas dice, al principio mucha incertidumbre, ahora mucha esperanza. Sí. Gracias, Ada. ¿Qué más hemos aprendido? Si el autocuidado es como el elemento clave de este periodo, ¿no? Fundamental, el cuidado de uno, el cuidado de otros, el darnos cuenta que con medidas como el lavado de manos, el taparse, el cuidarse, es fundamental, pero eso es hacerse responsable también, responder frente a algo. A ver, ¿qué más? Ligia, identificar mis necesidades emocionales y las que me rodean. Mira, qué bueno, Ligia, que puedas haber identificado tus necesidades emocionales y de las personas que te rodean, porque efectivamente anduvimos al inicio de la pandemia como muy alborotados todos, sin saber qué era lo que nos pasaba, ¿sí? Con mucho miedo, miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo a todo. Pero si vamos identificando cuáles son esas necesidades emocionales, es un paso enorme y es una lección, digamos, fundamental para este periodo y para otros más en tu vida, ¿eh? Así que, Ligia, te felicito. ¿Quién más? Melina, de Argentina, nos dice, mi lección de vida fue parar, valorar los afectos, el saber con qué personas cuento, cultivar la paciencia, la adaptación, mirar a mis hijos y agradecer a Dios por estar vivos los tres, a no tener miedo, a tomar muchas decisiones y salir de la zona de confort y aprender nuevas formas tecnológicas, ayudar a otros y también aprender a recibir ayuda. Qué hermoso, Melina, son grandes experiencias y, digamos, importantísimas para la vida. Así que, Melina, te ha hecho súper bien, digamos, este periodo en términos de una mayor conciencia, ¿sí? De lo que estás viviendo y tanto aprendizaje. Era lo que le pasaba a Viktor Frankl, ¿no? Es decir, él en el campo de concentración descubrió muchísimas cosas y salió fortalecido, salió, digamos, muy claro que su labor de vida era ayudar a otros a descubrir su sentido de vida. Y lo hizo con muchísima fuerza y muchísimo empeño. Así que si hay lecciones que aprendí en esta pandemia, son fundamentales para nuestro crecimiento. ¿Alguien más? Si no, pasamos a la siguiente. ¿Quién más? A ver, María Elena nos dice, aprendí mi temporalidad, a filtrar mis pensamientos y darlos con responsabilidad y respeto por mí y los otros. Mira qué hermoso, la temporalidad y el tema de la responsabilidad. Es cierto, María Elena, ¿no? Porque como nunca antes, esto nos ha parado y hemos dicho, pues, sabíamos que la muerte existía, pero no la teníamos en la puerta. Y entonces esa temporalidad nos hace valorar otras cosas y saber que hay que estar listos para partir en algún momento, que no sea ahora, que sea después. Así que vernos con responsabilidad y tener la temporalidad muy claras ha sido pues una lección para todos nosotros muy, muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay ningún otro comentario más, seguimos. A ver. Bien, gracias, Edma. Esta es la séptima propuesta, ¿no?, que hablamos para mirar la vida con optimismo. Y hemos pasado, digamos, por diferentes etapas en donde la mayoría de las personas que han participado se han quedado y han abrazado mucho la etapa de duelo. ¿Ok? Es lo que ha impactado, es lo que ha chocado. Puede ser al principio, puede ser al final, pero entiéndase el duelo, no por la pérdida de una persona, porque el duelo es porque perdí un trabajo, porque me redujeron el sueldo, porque cerré mi empresa. Hay muchas razones que tipifican el duelo. Y yo aquí he puesto, o hemos puesto, perdón, nosotros esta diapositiva, ¿no? Eso fue antes de hacer coaching. Yo quisiera agregarle a esto coaching logoterapéutico, porque el coaching mira de hoy día hacia adelante. Ese es el coaching. Mira de acá hacia adelante. La logoterapia no. La logoterapia te lleva a enfrentarte con todos aquellos eventos, ¿no?, o aquellas situaciones limitantes que te han marcado. Y podemos hablar de la tríada trágica, pero no es el tema ahora. Entonces, ¿yo por qué prefiero hablar de coaching logoterapéutico? Porque es aquella disciplina que te permite interactuar en una relación profesional
a efectos de que el consultante o coachee, ¿no?, pueda resignificar aquellos eventos que han marcado, a efectos de que los conviertas en lecciones, ¿no?, para poder obtener resultados extraordinarios, trascendentes y con propósito. Si yo, digamos, me guío de esa definición, resignificar eventos para obtener resultados extraordinarios que trascienden o trascendentes y con propósito, aplica perfectamente a cada uno de lo que ustedes pueden haber llevado a cabo en estos 200 y pico días adicionales. Porque esta crisis, ¿no?, en la cual nosotros estamos inmersos y donde la vida nos viene interpelando, no lo hemos vivido nunca. Y nadie tiene una receta preestablecida. Esa receta se ha ido escribiendo en el camino, borrando y volviendo a escribir. ¿Ok? Digamos, si quieren hablar de prueba y error. Hoy leí, haciendo un paréntesis, acabo de leer hace un buen rato, que ya murió lamentablemente una persona que estaba haciendo la prueba de vacuna. Entonces, eso va a hacer que todos los laboratorios hagan un alto, todos sin excepción van a parar la producción de las vacunas, porque ya murió lamentablemente un candidato. Y cuando yo digo, has elegido transformarte, esta es una elección libre, independiente, responsable, donde eres tú el artífice y la única persona que va a escribir tu historia. Y cada uno va a poder recurrir a esas competencias personales que uno tiene. Y que más, digamos, he estado leyendo esas experiencias que, digamos, han compartido. Si vemos el tema de la mariposa pasa por 4 etapas, ¿no? Hasta convertirse desde un capullo oruga hasta convertirse en una mariposa. Pero si una persona ayuda a la mariposa a salir, es decir, le abre el capullo, evidentemente la mariposa va a salir, porque no va a morir, va a salir viva. Pero no va a tener la fortaleza ni alas fuertes para volar. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como consejeros en logoterapia, como coaches, tanatólogos, podemos apoyar, yo utilizo acompañar, ¿ok? Pero ese acompañamiento es para que ustedes, y casualmente estos tipos de talleres o estos webinars, es para que ustedes puedan reflexionar con las preguntas que nosotros realizamos, de manera tal que ustedes puedan determinar o pueden encontrar cuáles son esas competencias o fortalezas que tienen, ¿no?, para que puedan casualmente transformarse. Yo les preguntaría, si has elegido transformarte, ¿en qué has elegido transformarte? ¿En qué has elegido transformarte? Porque, ojo, hemos pasado por duelos, hemos pasado por necesidades, hemos pasado por carencias, venimos transcurriendo, por hablar en términos generales, de miedos, incertidumbre, temores, X. Entonces, ¿qué he elegido yo? He elegido transformarme. ¿Transformarme en qué? Transformarme en qué clase de persona, en qué clase de empresario, en qué clase de qué. ¿En qué he elegido transformarme? Porque estamos hablando de cómo he ido evolucionando en esta etapa. Cómo he afrontado, qué tipo de actitudes vengo aplicando, qué tipo de valores vengo rescatando, de qué manera me vengo vinculando, ¿no? Cómo he ido manejando, si he tenido o no cierres voluntarios,
si me he arriesgado más o no, pero la pregunta es, toda esta experiencia de vida me está llevando a transformarme, y si es así, ¿en qué? ¿Y para qué? Porque si hablamos desde el punto de vista de la logoterapia o queremos hablar del coaching, e inclusive de la tanatología, yo diría, ¿para qué transformarme y en qué me quiero transformar? ¿Qué valores he incorporado de manera tal que me permita a mí tener una mirada apreciativa? No reaccionar, por ejemplo, si tengo yo, Alberto creo que comentaba de Costa Rica, ¿no? O sea, hay un estigma ahora. Mi hijo tiene COVID y se enfrenta a una sociedad que evidentemente tiene miedo que ese niño que fue contagiado y que ya superó pueda contagiarme. Entonces, ¿cómo va a ser mi vinculación? ¿Cómo voy a interactuar? Susi dice, duelo se debería hacer ante toda pérdida significativa, ¿no? Eso era anteriormente. Medina dice, he elegido ser mejor persona y mejor mamá. Me estoy convirtiendo día a día, pero no siempre me es fácil sostener. En realidad, la decisión de transformarse hacia un objetivo, hacia un propósito, no es fácil, ¿no? Y menos en una situación como esta, ¿no? Donde estamos expuestos todos los días a muchas emociones. Entonces, yo creo que es importante que la elección que se haya llevado a cabo me atraiga, no me empuje. Sea que me enganche y me permita a mí continuar dándome la fuerza necesaria y suficiente para poder recoger la toalla y herramientas cada vez que yo las tire. Porque soy un ser humano y como tal estoy expuesto a varias situaciones y varias emociones. Pasamos a la siguiente, Emma. Sí, bueno, estamos ya llegando al final y queremos cada uno de nosotros dar algunas palabras finales sobre el tema que nos convoca hoy, que son estas 7 propuestas para ver con optimismo la vida. Y la logoterapia trae, de hecho, una mirada positiva a la vida. Porque Viktor Frankl, que pasó pues por este confinamiento feroz en un campo de concentración, le trajo también muchas lecciones, y una de ellas es decirle sí a la vida en cualquier circunstancia. Él moduló su actitud pese a todo lo que vivió, que fue una situación verdaderamente espantosa. Basta con que lean su libro, que inicialmente se llamaba Un psiquiatra en un campo de concentración, y es, ¿no?, un libro muy, muy famoso, y además con millones de reproducciones, en donde él cuenta cómo, frente a las circunstancias que le tocó vivir, él optó voluntariamente por tener una actitud vital y tener un propósito de vida que fue lo que lo salvó de alguna manera, en tanto que le permitió soportar todo lo que le permitió soportar. Entonces, una gran lección, yo creo, de optimismo a la vida es este tema de la actitud. Otro que nos trae la logoterapia es la libertad y la responsabilidad, que son 2 caras de una misma moneda. Soy libre para elegir y soy responsable para poder elegir aquello que me hace bien. Y hemos estado observando en los testimonios que ustedes gentilmente nos han dado, que han sido muy, muy valiosos hoy esta noche, una cantidad grande de testimonios de cómo tras tantos meses en confinamiento hemos podido tener lecciones positivas frente a lo que nos ha tocado vivir, y sobre todo el tema de la responsabilidad. Hemos dado respuesta, aún en la pena, aún en el dolor, aún en el duelo, aún en la enfermedad, nos hemos hecho más responsables. Y de hecho, esto nos ha traído lecciones positivas para más adelante. Vernos en la temporalidad,
como nos decía María Elena, ha sido como un cable a tierra, ¿sí? Un cable a tierra, vamos a morir, de hecho, pero bueno, tenemos que ser responsables para que no sea ahora, ¿no? Y cuidar esos vínculos y cuidar nuestros quereres, de manera de que este tránsito en la vida sea lo más resonante, fluido, amoroso y con valores posible, ¿no? Y eso es lo que nos trae, yo creo, la logoterapia a partir de los testimonios que ustedes han dado. También Nidia nos dice hacerme cargo de mí misma, autotrascender y autodistanciamiento a las situaciones límite, que son los elementos de la logoterapia, y cree ella, por supuesto, en sus infinitas posibilidades. Todo lo que está diciendo es muy logoterapéutico. Disfrutar del presente, dar lo mejor de mí, conquistar mi libertad e ir a la ligera. Eso es haber, digamos, tallado y haber asumido la logoterapia en su vida. Mochi, tengo acá un comentario Sí. de Toti. Dice, he elegido escribir un libro para recordar lo vivido durante esta pandemia y todos los momentos dolorosos, y darle un significado y darme cuenta que puedo ahora soportar cualquier situación con fortaleza. Increíble, y mucha admiración por Toti, por cómo está resignificando sus pérdidas y cómo ella se hace cargo. Y eso es también muy logoterapéutico. Gracias por tu testimonio, Toti. Jackie. Yo quiero hacer primero una pequeña reflexión o final sobre, digamos, las pérdidas. Como les he comentado, y Ricardo también lo ha fortalecido, el duelo es por pérdida hasta de las mascotas que se han dado en esta época, ¿no? Pero lo que sí quisiera reforzar, por favor, en este caso, especialmente con los niños, que están presentando un duelo, hablarles con la verdad, ¿ok? No decirles se ha ido al cielo, tienen que conocer la muerte desde pequeños, aunque nos parezca fuerte para nosotros, porque es parte de la vida. Yo les doy un ejemplo. Hace unos 2 meses me llamó un papá y me dijo que estaba muy triste su hijo porque había perdido a la mascota, un primo, y que él se sentía triste. Cuando yo hablé, digamos, con él, que fue una conversación muy corta, me dijo, Jackie, pero no debemos preocuparnos, porque la vida es así. Hay vida y hay muerte. Entonces ahí nos damos cuenta que la preocupación muchas veces es más del adulto que de los propios niños, pero hay que hablarles con la verdad. Yo quisiera ahora, Mochi, voy a dejar de compartir un ratito porque quisiera hacer un pequeño ejercicio con las personas que están acá, digamos, mirándonos por Zoom, y los que están en Facebook también podrían hacerlo. Les pido por favor que tengan un papel a la mano, cualquier tipo de papel, un papel a la mano, ¿ok? Vamos a silenciar todos los micros, la única que me quedo yo, pero voy a tratar de hacer el menor ruido posible. Es más, yo voy a apagar mi micro en un momento, porque lo que yo quiero es que ustedes, el papel, yo te justo he encontrado acá un papel que no es con el que voy a, bueno, es cualquier papel en realidad, porque no tiene ningún tipo de, he encontrado este papel acá, ¿no? Entonces vamos a comenzar nosotros, a comenzar a pensar, cerrando los ojos, en este papel, y hacer como un retroceso de todo lo que estamos pasando con el COVID, con las pérdidas, con los duelos, las frustraciones, y vamos a ir apresurando el movimiento del papel hasta poder progresivamente hacerlo lo más rápido que puedan, pero sin romper el papel, ¿ok? Vamos a comenzar, voy a poner en mudo también para comenzar de a pocos. Comienzan, pero tienen que relacionar el movimiento del papel con lo que están ustedes pensando, ¿ok? Comenzamos lentamente hasta desquitarse con el papel fuertemente sin romperlo. Conéctense con ese movimiento.
quizás podrían estar sintiendo incomodidad, cansancio, irritación, molestia. Traten de hacer un ruido con el papel. Identifiquen un ruido. Vamos a ir ahora lentamente, regresando a nosotros mismos. Y en este momento van a mirar al papel y van a ir recordando lo que les ha traído a la mente este movimiento. Y van a comenzar a arrugar el papel lo más que puedan. Cada movimiento de arrugar el papel está representando el momento que nosotros no hemos logrado alcanzar ese recuerdo. Ya lo tengo en bollo y ahora vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, cuidado de no romper. Y ahora van a hacer el mismo movimiento inicial. Van a hacer el mismo movimiento suave hasta darle velocidad. A ver. Díganme ustedes si el sonido del papel liso y el papel arrugado es igual. A ver, ¿quién me comenta? ¿Quién me comenta? El papel liso tiene mayor fuerza y el sonido es más intenso. En el papel arrugado es más tenue el movimiento. Es muy, muy suave, no tiene fuerza. ¿Y alguien llegó a identificar, digamos, alguna sensación o sentimiento en el momento en el que estaban con el papel liso? ¿Alguien identificó algo? Como que pasas de la incertidumbre, llegas a un pico de angustia y después a medida que vas bajando la velocidad, como que vas deshaciéndote de él, ¿no? Y al arrugar el papel es como que vas descargando más y más y más, y como que la fuerza con que se ha movido el papel inicialmente, y al moverlo por segunda vez ya con el papel arrugado, la intensidad de esa emoción de desazón tal vez va desapareciendo, va atenuándose. Muy bien, muchas gracias, Nidia. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, yo pienso que al arrugar el papel estoy desfogando cosas que están plasmadas ahí que no las quiero tener. Entonces, el papel liso no me servía para nada, pero arrugado ya no sirve. No importa, que no sienta la misma sensación de frescura, todo, pero ya no me sirve, porque ya lo encarrujé. Al contrario, te sirve mucho. ¿Sí? Claro, esta es nuestra vida. Nuestra vida no es plana. Así es, así es. O sea, al hacer esto, estoy botando todo lo que no quiero. Sí. Me parece muy buena tu intervención. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguien más que quiera comentar? Si el ruido ha sido armónico, si ha habido diferencia entre la primera parte y la segunda parte. La parte yo sentí como más molesto, o sea, hasta más molesto el sonido. Y también daba como pena, ¿verdad? O sea, porque era una hoja nueva, ¿verdad? Entonces, así como moverla, o sea, como arruinarla, no siento yo, ¿verdad? Y en cambio ya con la otra que estaba ya tan arruinada, ya no importaba, como que la moví con más fuerza. Más fuerza y no había sonido, no me molestaba el movimiento. ¿Y qué emoción identificaste?
pues con esta como me irritó un poco, ¿verdad? Como, no tanto, pero sí me irritó un poco, ¿verdad? Al final fue como que me fui acostumbrando, pero al principio era así como irritante. Pero en esta, a mí, por ejemplo, hasta pude sentir más el viento, ¿verdad? Que provocaba, ¿verdad? Ya no estaba enfocada en el sonido, en la bulla, sino en la sensación que me daba el mover la hoja, ¿verdad? Me sentí O como, sea que más les ha gustado la hoja arrugada que la hoja plana. sí, a mí sí. O Ahora sea, no. yo no, porque yo las tiro. Ya esto no me sirve. No me sirve. Lo tiro al tacho de basura. Pero yo pedí que lo abrieran justamente para ver la reacción del ruido y la sensación que habíamos tenido, para poder comparar la hoja simple y la hoja arrugada. O sea, ¿Alguien más? la sensación es, no la sentí. No No la la sentí sentiste. satisfactoria, no. Es válido, es válido. O sea, definitivamente no todas las dinámicas, digamos, son la indicada para la persona, ¿no? Pero de todas maneras, a la hora de estrujar el papel, te sirvió para poder soltar las tensiones que tenías, ¿no? Ok, muchas gracias. Seguimos, Ricardo. Bien, como reflexión, ¿no? Desde el coaching para este webinar, puedo referirme a la dinámica que acaba de hacer Jackie, ¿no? Una hoja plana, una hoja arrugada. ¿Cómo elijo yo la vida? ¿Cómo elijo yo querer vivirla? ¿Cómo elijo yo transformarme? ¿Quiero transformarme en una hoja arrugada? ¿Quiero transformarme en una hoja lisa? ¿En qué me quiero transformar? Y si yo quiero, y si yo deseo con optimismo a la vida enfrentarme, es tomar la decisión de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y desde el coaching, ¿no? Propiamente coaching, dejando de lado el tema de logoterapia y tanatología, algo que yo rescato es lo siguiente, que es muy importante. Podemos hablar de actos lingüísticos, pero lo voy a resumir en algo que para mí es mucho más potente, que es el lenguaje creador de realidades. Lo que yo diga, o estoy creando ya una realidad. Y para lo cual para mí es muy importante saber exactamente qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y para qué lo voy a decir. Porque una opinión, un juicio, una afirmación, una declaración o una promesa o un sí o un no va a marcar la diferencia y va a generar una nueva realidad y va a marcar la diferencia en esa vincularidad, en ese vínculo que yo voy a establecer con el otro, ese vínculo que voy a estar conmigo. O sea, el lenguaje se hace con el otro, el vínculo con el otro. Por lo tanto, en este proceso, en este devenir, ¿no? De transformación, de actitudes, de mirada apreciativa, de todas esas cosas, como yo decido enfrentar esta situación para mirar el futuro con optimismo, debo tener claramente o muy en claro cuál es mi lenguaje, en qué me estoy transformando, para qué me estoy transformando y quién quiero ser. Y en ese proceso, como reflexión final, yo los invitaría a todos sin excepción a que recuerden y tengan presente que el lenguaje crea realidades y que en esa realidad se va a establecer el vínculo que yo deseo tener. Si yo emito opiniones sin sustento, sin evidencias, o hago afirmaciones o declaraciones, igual, sin evidencia, sin sustento, estoy generando una realidad que va a afectar a una tercera persona o que va a afectar a todo mi entorno y por ende me va a afectar a mí. Entonces, cae un círculo vicioso y al final
no estoy contribuyendo en esa vida optimista que yo deseo llevar a cabo. Emma, ¿puedes pasar, por favor, la otra diapositiva? Bien, yo quiero compartirles que Centras tiene estas siguientes actividades. El próximo martes, ¿no? Tenemos martes 27, tenemos momentos para un café. Y nuestra invitada es desde México, Suri Torrijos. El tema es la tanatología ayudando a recuperar la paz interior y armonía. Ese es el último evento que vamos a llevar a cabo en el mes de octubre. Y luego en el mes de noviembre tenemos los espacios con los socios, espacios con Centras, iniciando el jueves 5 con Det Café, que es el espacio de Jackie Larrie. Para el siguiente jueves 12, es el espacio de Edma Rotondo, con conexión espiritual. Y luego tenemos Momento Expreso, que es mi espacio, ¿no? Para el jueves 19 de noviembre. ¿Puedes pasar la siguiente? Y aquí tenemos los talleres, ¿no? que se vienen dando. Jackie, si deseas comentar los tuyos, por favor. Tu micro. Hay ahora dos talleres que están, digamos, disponibles. Uno es el Arteterapia 1, que son 3 sesiones donde trabajamos conceptos del día a día a través del arte. Hacemos materiales con material reciclado para poder, justamente en este momento en el que estamos, digamos, confinados, todavía algunos, no tener la disculpa de que no puedo comprar porque todo está en casa. Son materiales que tenemos en casa que vamos avisando que vayan guardando para poder hacer los materiales y poder trabajar resiliencia, autoestima, autoconocimiento. Y el Emocionarte, que son 4 sesiones donde estamos trabajando en cada sesión una emoción a través del arte. Estos 2 talleres son, digamos, focalizados en el trabajo personal y el arte. Es un taller muy lindo porque trabajamos justamente 4 emociones, son 4 emociones, perdón, una emoción por fecha, donde cada uno de los participantes hace su proyecto personal siguiendo algunas indicaciones. Los espero porque la verdad que son súper, súper lindos. Emma. Yo tengo un taller virtual que son en 3 sesiones, 3 domingos de 1h30 cada sesión. Se trabaja lo que se llama genéricamente terapia psicocorporal, que lo que hace es a través de la respiración consciente, el movimiento consciente, de ciertas técnicas, digamos, sencillas que te vas a llevar a tu vida cotidiana para poder, digamos, reconocer en el cuerpo qué emociones se han quedado enquistadas, ¿no? Trabajamos mucho el movimiento presente, meditación en movimiento, y en la primera sesión vamos a ver el cuerpo emocional, en la segunda los temas de autocuidado personal, porque es la estrategia clave, el autocuidado como parte del amor a uno mismo, y también el tema de la autoestima. ¿Qué puedo ir haciendo? Vamos tejiendo logoterapéuticamente el sentido a partir de un conjunto de ejercicios que lo que nos hace ser conscientes que habitamos un cuerpo, ¿sí? Y que además que hay que cuidarlo. El cuerpo nos trae mensajes que tienen que ver con las emociones y cómo podemos autogestionar esas emociones. Así que está abierto, digamos, en el sentido de las horas. Las personas pueden elegir el horario, pueden elegir dentro de esos 3 domingos el horario también. Se hace una propuesta que sea de 11 a 12:30, pero también puede ser cambiado en función a grupos que son pequeños, de mínimo 3 personas, máximo 6, porque se trabaja a profundidad. Gracias, Edma. Yo manejo dos talleres, de la escasez a la abundancia y taller menos es más.
En el taller Menos es Más, ¿no? Es más de la acción y aplicación. El ejemplo que todos creo que vivimos es que a partir de que estuvimos en cuarentena y confinados, nos organizamos de tal manera de que salíamos una vez por semana a hacer compras. Una sola vez por semana a hacer compras. No eran todos los días. Antes yo personalmente iba todos los días a Wong, a Plaza Vea, a Vivanda, a hacer compras y a Walmart. Ahora no. Desde ese momento, una sola persona salía y una vez a la semana comprábamos. Eso evidentemente es lo que nosotros tenemos que llevar a la práctica, es lo que personalmente yo he aprendido y que nos hace que nos hace ser mucho más productivos, o sea, mucho más eficientes, mucho más eficaces, ¿no? Y eso es lo que también en ese taller Menos es Más es lo que procuramos poner en práctica, detectar, ¿no? Para ser más productivos inclusive. Y en el caso de la escasez a la abundancia, va de la mano con psicología positiva, psicología del bienestar, trabajar el niño interior, ¿no? Para poder realmente pasar o romper esas creencias limitantes que me impiden a mí caminar hacia mi propósito, ¿no? Y luego hacer una hoja de ruta que me permita a mí evaluar cuáles son esos pros y contras, cuáles son esas capacidades que tengo, cuáles son esas debilidades que debo de trabajar para, ¿no? Conseguir esos objetivos que yo me he propuesto, ¿no? Por último, personal, somos 3 terapeutas, ¿no? 3 socios en Centras, en Marrotondo, Jackie Larrie y quien les habla, Ricardo Lizarzaburu, que están a su disposición para lo que ustedes estimen conveniente y cualquier información podamos brindarla a través de nuestro correo centras.peru@gmail.com, ¿no? Nos escriben ese correo centras.peru@gmail.com y les vamos a brindar toda la información respecto a los talleres, el contenido de los mismos, el precio, los horarios y las fechas que se pueden aplicar en función a los grupos que se pueden ir armando. ¿Ven? Jackie, no sé si tú quieras agregar ya para ir cerrando. Yo quisiera hacer solamente un pequeño comentario del Dead Café, porque el nombre yo sé que aterra. Es el Café de la Muerte. La traducción es una franquicia internacional donde no solamente hablamos de la muerte, sino de la vida, los procesos de duelo, que son todos, de los que se han visto hoy día. Es gratuito y esta vez es a las 6 de la tarde porque se cruza con otro evento a las 8 de la noche, pero están todos cordialmente invitados. Y Ricardo, antes de irnos, como siempre, el que se llevan, ¿no? ¿Qué se llevan Sí. de hoy día? Nada más. Sí. Edma, ¿algún comentario? No, simplemente, bueno, estamos a su disposición. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Tenemos, digamos, en YouTube, todo está colgado ahí de los eventos que son públicos. Entonces, suscríbanse para recibir noticias, para recibir los eventos. Sigan nuestras redes. Seguimos con novedades y van a ver próximamente, muy próximamente, más novedades en relación a las labores que venimos haciendo, siempre digamos, pensando en ustedes y siempre en innovar para poder llegar con una mayor, digamos, garantía de que ustedes van a sentirse cómodos en cada una de nuestras actividades. Entonces, síganos en las redes sociales. Gracias, Edma. Gracias, Jackie. Sí, antes ya de dar por cerrado este taller, me gustaría leer, ¿no? En el chat qué es lo que se llevan del taller. Y realmente su respuesta nos interesa sobremanera porque es el feedback, ¿no? Es esa retroalimentación que requerimos para ir, digamos, mejorando nuestra propuesta de valor, mejorando el servicio y mejorando los temas, ¿no? Melina comentaba, gracias a todos por tan rica charla y me llevo muchas enseñanzas y aprendizaje. Marilena, agradezco de todo corazón tantas noblezas, las gracias a ustedes. Gracias Jackie, Edna y Ricardo, bendiciones, gracias Susi.
¿Algo más que quieran agregar? ¿Qué más se llevan? ¿Algo que se lleven ustedes? Bien, les agradezco muchísimo, ¿no?, su compañía y su presencia y su rica participación, que nos ha permitido, digamos, muchos inputs, ¿no?, para futuros talleres. Por mi parte, muy buenas noches y un feliz descanso. Ya nos vemos. Chao, chao.